Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. நீங்கள் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று நம்புகிறோம். Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos una vez más a su programa televisivo Conexión de Fe, donde aprendemos a cómo Dios guía nuestras vidas, cómo Dios guía nuestra familia y cómo podemos aprender más de la palabra de Dios, ya que está haciendo mucho de bendición en nuestras vidas, por medio de la cual aprendemos, nos edificamos los unos a los otros y sobre todo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, nos ayuda a cómo poder recibir más de cerca la bendición de Dios en nuestras vidas. Hoy en este momento quiero hablarle acerca de una área importante en nuestras vidas por la cual debemos aprovechar aún en todas las circunstancias que nos encontremos. No importa si es por causa de la pobreza, no importa aún si tenemos o no tenemos, pero aún hasta nuestras necesidades más básicas o aún hasta en la pobreza, hay muchas maneras de cómo podemos ser de bendición para Dios, cómo podemos dar más aún en cuanto no tenemos. ¿Cómo podemos dar a Dios para que esa bendición llegue a nuestras vidas y no se acabe? Vamos a nuestras Biblias para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Este es el tema por el cual yo le quiero hablar. ¿Qué es el barbecho? ¿Qué es el barbecho de los pobres por el cual habla la Biblia, la palabra de Dios? El barbecho se dice que en aquellos tiempos en el pueblo judío se les daba un pedazo de propiedad de tierra, un pedazo muy mínimo, muy reducido, muy pequeño, por el cual solamente podrían sembrar un poco de trigo para su familia y para ellos. Era una porción muy pequeña, si podemos decir, algunos 2 pies cuadrados, que podían solamente abastecer la sustancia para la familia. Y ese era el barbecho por el cual se les daba al pueblo judío. Y yo quiero decirle en esta mañana que como podemos ver ahí lo que dice la Biblia en el Proverbios capítulo 13, 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Ese pan que Dios siempre nos da a cada familia por el cual vivamos, sustentamos y comamos, ese pan viene a darse en ese barbecho tan pobre, tan pequeño, ese barbecho por el cual era sustentada la familia, era sustentada aún si era una sola persona, ese barbecho era para que la gente, la familia, pudiera suplir sus necesidades. Usted probablemente está unas de las necesidades en casa. Probablemente hay alguna necesidad tan pobre, hay alguna necesidad tan reducida, hay alguna necesidad tan pequeña, o hay algo, a lo mejor hay algo tan mínimo, tan pequeño, pero que de eso mínimo y tan pequeño Dios quiere hacer algo grande para usted. Dios quiere bendecirle a través de ese barbecho pequeño que usted tiene en casa, a través de ese poquitito de ahí de tierra que usted tiene, a través ahí de ese poquito almacén que usted tiene, o probablemente no tiene nada, pero tiene algo, aunque sea una tortilla, aunque sea un vaso de agua, aunque sea algo tiene en casa, pero ese barbecho tan pequeño que usted tiene, Dios quiere bendecir su vida a través de ese pequeño. Pero dice la Biblia que se está perdiendo por causa de juicio, se está perdiendo por causa de no dar, se está perdiendo por causa de quedarnos conformados y creer la mentira que el diablo nos dice que no tenemos nada, y por cuanto no tenemos nada no le podemos dar a Dios. Por cuanto no tenemos nada no podemos dar a Dios nuestro tiempo. Por cuando no tenemos nada no podemos servir a Dios. Por cuanto no tenemos nada no podemos dar un paso hacia adelante y nos quedamos atorados, estancados en ese barbecho tan pequeño y no estamos dejando que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas. Ese barbecho tan pequeño, sabe que aparte, a pesar de ese barbecho tan pequeño, puede venir una bendición grande, grandísima a su vida, a su familia, y nos estamos atorando solamente por creer que no tenemos nada.
por creer que somos tan pobres, por creer que solamente ni siquiera hay para sustento del día o para solamente una sola porción durante el día, una comida, una cena o un almuerzo y ya no hay nada más. Ese barbecho tan pequeño, Dios quiere engrandecer su vida y su familia. Dios quiere hacer algo grande de ese barbecho tan pequeño, pero tenemos que creer lo que Dios dice por medio de su palabra. Tenemos que creer que Dios es fiel, que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja, que Dios hasta aún en lo más mínimo que tengamos y que poseemos, ahí viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas, porque es Él. Él es quien da cuando no hay nada. Él es quien cura cuando hay enfermedad. Él es quien sana cuando hay dolencia. Él es quien da todo cuando no tenemos nada. Él es el que da vida aún al que esté muerto. Es el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Ese barbecho tan pequeño es lo que nos lleva a nosotros a recibir la bendición de Dios. Mire lo que dice el siguiente mensaje, dice en el mismo mensaje, dice el tema: qué barbecho tan pobre. Qué barbecho tan pequeño por el cual está pasando probablemente en estos momentos. Qué barbecho tan pobre por el cual nos conformamos que porque tenemos muy poco ya no podemos hacer nada para Dios. Que porque tenemos muy mínimo ya no podemos invertir en la obra de Dios. Ya no podemos dar algo para que alguien más siga hacia adelante haciendo la obra de Dios. Eso es saber que tengamos un barbecho tan pobre. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le estaba diciendo al profeta que fuera a ese lugar, a la ciudad de Sarepta de Sidón, y que allí morara por un cierto tiempo y que una mujer viuda lo iba a sustentar. Una mujer por el cual tenía un barbecho tan pobre, tan pequeño, iba a sustentar al profeta para que el profeta se mantuviera aún viviendo y sustentándose por medio de este barbecho tan pobre que era de la viuda. Dice ahí en 1 Reyes 17:10, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Por lo regular, casi siempre nosotros sabemos y conocemos que una mujer viuda es una mujer necesitada. Una mujer viuda es una mujer que padece necesidad cada día de su vida, no tiene el sustento de su esposo, no tiene quien la anime, no tiene quien la cuide, no tiene quien la proteja. Es una mujer que estaba totalmente sola y viuda, no había nadie quien sustentara su vida. Esta mujer, dice la Biblia, que salía de mañana a juntar leña, a juntar, ¿verdad?, palitos de madera ahí de los árboles que estaban secos para traerlos a casa y poder hacer un poco de fuego, una fogata y poder cocinar algo que probablemente era la última porción que tenía para dejarse morir. Y ese es el barbecho tan pobre del cual yo le quiero hablar en este momento. Ese barbecho tan pobre que nos hace quedarnos atorados en lo poco que tengamos y creamos o nos hace creer que no podemos dar más para Dios, que no podemos hacer su voluntad, que no podemos seguir en sus caminos, que no podemos servir, invertir por muy poco o nada que tengamos en la obra del Señor. Aún ese barbecho tan pobre, si no hay nada, aún dice la Biblia que aún yo mismo me gastaré, aún yo mismo me daré, pero Él sabe que solamente nuestras vidas pueden ser útiles para la honra y gloria de Dios. Pero que ese barbecho tan pobre no nos detenga. Dice que el profeta fue y llegó a este lugar, a esta ciudad donde estaba esta mujer recogiendo solamente porciones de leña para llevar y poder preparar algo de comer. No tenía un almacén, no tenía muchísimo ahí, una bodega de comida, sino que solamente tenía una muy mínima porción de casi se puede decir nada insignificante para poder sustentar
a un profeta, a un siervo de Dios que llegaba ahí para comer y probablemente estar unos días mientras que regresaba y continuaba a predicar la palabra de Dios. Eso es invertir en el siervo de Dios. Eso es invertir en la obra de Dios. Eso es invertir en su voluntad. Eso es invertir en que Dios está primero por su voluntad, por su palabra. Y cuando cuidamos su voluntad, cuando cuidamos a los siervos de Dios, cuando cuidamos a los hombres de Dios, entonces viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿qué tal si nos pusiéramos a renegar? ¿Qué tal si esta mujer, verdad, en una manera negativa, diciéndole a Dios, yo no puedo hacer nada, no tengo nada, solamente unos cuantos trozos de leña, solamente una poca de harina, solamente un poco de aceite, no tengo nada, yo no sé por qué los llamas a aquellos que tienen mucho, yo no sé por qué les llamas a aquellos que pueden dar. Hermano, si Dios te da a ti la oportunidad es porque ese barbrecho pobre que tú tienes, Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte más. Dios quiere que esa porción pequeña se aumente, se multiplique y que dé más y más y más. Pero Dios quiere bendecir tu vida por medio de ese barbecho pobre que hay en casa. Dice la palabra del Señor que una vez que el profeta llegó, dice, dale primero al siervo de Dios. Dale primero al siervo de Dios, es lo que Dios decía en su palabra. Y nos lo expresa ahí cuando podemos leer ahí en Primera de Reyes 17:11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mira, no solamente le pidió un vaso de agua. Probablemente ella estaba juntando unos leños porque tenía un poco de harina para ella y un poco de aceite. El profeta le dijo nada más, tráeme un vaso de agua, porque vengo cansado, vengo sediento. Ella fue y dijo, bueno, agua no se le puede negar a alguien, esa voy, la saco al río o la saco del pozo y la agua se le puede dar a cualquier persona. Pero cuando le pidió también que le trajera un bocado de pan en su mano, probablemente esta mujer tendría que tomar una actitud de decir, ¿qué? ¿Qué estás pensando? ¿Que soy un almacén? ¿Qué estás pensando? ¿Que yo soy alguien de caridad para poder sustentar a cualquiera que pase por aquí? Pero lo que no sabía era que Dios estaba mandando en su vida una manera de cómo ese barbrecho tan pobre podía ser multiplicado, podía crecer más y más y más, y para que mirara el poder de Dios, cómo se manifiesta cuando se cuida y cuando se atiende a los siervos de Dios. De acuerdo a esto, la palabra del Señor quiere decirnos en este momento que no cierres la bendición de Dios. No cierres la bendición de Dios cuando Dios va a venir a tu vida. No atores la bendición de Dios cuando se va a manifestar algo grande en tu vida o en tu familia o delante de ti. No atores la bendición, porque el atorar la bendición le estás diciendo, Dios, yo no quiero que me bendiga, yo no quiero saber nada, ve a la siguiente casa, ve a la siguiente familia, a mí déjame en paz. Pero no cierres la bendición de Dios en tu vida. Ahí estaba el profeta. Ahí estaba el siervo de Dios. Y en cualquier lugar donde está el siervo de Dios, dice la palabra del Señor, una promesa que Dios cuidará de sus siervos y aún de aquellos que cuidan de ellos. Si Dios iba a cuidar de este siervo, de este profeta, Dios también se iba a encargar de cuidar y de proveer la provisión para que esta mujer lo atendiera. Dios nunca nos va a mandar a hacer su obra a un lugar donde nos va a mandar a que suframos, a que muramos o a olvidarnos totalmente y dejarnos ahí Dios en el olvido. Dios nos va a mandar a un lugar, aunque estaba en el desierto, aunque era un lugar asolado, lejos de la ciudad. Allí había una mujer viuda, allí había una mujer sin ni siquiera mucho sustento, pero había muy mínimo barbrecho que ella tenía, pero estaba esperando que la bendición de Dios se abriera en su casa, en su familia. Y allí es donde Dios quiere llevar la bendición. Dios quiere llevar la bendición de Dios a tu casa, a tu familia. Dios quiere prosperar a tu esposo. Dios quiere prosperar tu vida, a tus hijos. Pero no te detengas en ese barbrecho tan pequeño, tan pobre que sientes que tú estás pasando.
No cierres la bendición de Dios que decir por decir que no tengo nada, tengo muy poco, yo no puedo dar, no puedo ofrendar, no puedo diezmar, no puedo dar a la obra de misiones, no puedo dar a que los siervos de Dios sigan hacia adelante. No cierres la bendición de Dios en tu vida. Dios lo único que quiere hacer de nosotros es ser utensilios útiles para que su obra siga hacia adelante, manifestándose en el poder de Dios. Y Dios usa tantas circunstancias, aún Dios usa a los animales, aún Dios usa a las personas, Dios usa a cualquier persona para que su obra siga hacia adelante. ¿Y qué tal cuando Dios quiere usar de nosotros? ¿Qué tal cuando Dios te quiere usar a ti? Y ponemos a veces excusas de que mi barbecho está tan pobre, de que mi casualidad o que mi posibilidad está tan disminutiva, está tan pequeña. No cierres el barbecho. No cierres la bendición de Dios. No dejes de que esa bendición apague la felicidad que viene por mucho tiempo sobre tu vida, sobre tu familia. Debes de tomar esa decisión. Tomando esa decisión nos lleva a seguir hacia adelante porque Dios es inmensurablemente grande. Siguiendo otra porción de la palabra de Dios también, dice ahí en Primera de Reyes 17:12, y ella respondió, mira lo que está diciendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué mentalidad tan pequeña de esta mujer, pensando en el suicidio, pensando en la derrota, pensando en que ya sus esperanzas habían terminado, habían acabado, habían disminuido totalmente, donde ya para ella ya no había esperanza. Qué barbecho tan pobre que se estaba dejando llevar esta mujer. Estaba dejándose caer en la derrota, en la desgracia de su vida, cuando Dios había mandado al siervo de Dios para que esta mujer y su hijo fueran sustentados en el tiempo más difícil de su vida. Pero esta mujer dice: vive Jehová tu Dios, que solamente no tengo ni pan cocido. Me pides una torta, ¿de dónde te la voy a dar? No tengo pan cocido. No tengo comida extra para darte. Solamente 2 leños que he recogido. Y solamente dice: voy a preparar un poco de pan para comer y para que nos dejemos morir. Pensando en la derrota. Pensando en que su vida estaba siendo llevada a la derrota total, por la cual se dejaba vencer de las posibilidades que iban a terminar en su vida. Yo le quiero decir en estos momentos que nunca dejes que la derrota llegue a tu vida. Aún en esa más mínimo posibilidad que tú te encuentras, en esa más mínima cantidad o posibilidad que llegue a tu vida, o poco pan o poca reserva, no dejes que la pobreza acabe con tu vida. Usa ese barbecho tan pobre que hay en tu vida para que la honra y gloria de Dios se manifieste y de ahí pueda haber más bendición sobre tu vida. Ahí estaba el siervo de Dios. Ahí estaba la promesa, ahí estaba la palabra de Dios, donde Dios no se equivoca. Dios mandó al lugar correcto y perfecto a que esa mujer viuda sustentara al siervo de Dios. Podríamos haber pensado, yo creo que Dios se ha de haber equivocado de haber mandado al profeta a ese lugar allí. Yo creo que Dios se había de haber equivocado de mandar a una mujer viuda que le diera de comer a alguien que no tiene nada. ¿Sabe, mi querido hermano? Dios nunca se equivoca de lo que Él hace. Dios nunca se equivoca de las decisiones que Dios toma sobre nuestras vidas, porque cada decisión que viene de parte de Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios era que esta mujer mirara la mano de Dios, que esta mujer viera que Dios, donde no hay nada, Dios puede dar mucho, donde hay muy poco, donde hay muy mínimo, Dios puede traer en abundancia y en abundancia y en abundancia, y ser feliz y poder tener por mucho tiempo la bendición de Dios sobre tu vida. No solo sobre la vida de ella, sino que la de su hijo y de todos los que estuvieran en casa. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta mujer con esa decisión?
¿Qué es lo que va a hacer en su vida cuando ha decidido que solamente tienen un poco de pan allí listo para amasar con 2 leños de fuego y dejarse morir? ¿Qué decisión es la que va a tomar? Mire lo que le dice ahí. Yo quiero decirle que confía en Dios y da primero al siervo y Dios cuidará de ti. Confía en Dios, es donde tienes que poner tu confianza, tienes que poner su seguridad en Dios. Y Dios le está hablando, le está diciendo, confía en Dios, cuide y dé primero al siervo y Dios cuidará de ti. Da primero la obra de Dios, da primero lo que le pertenece a Dios, da primero esos diezmos, da primero esa ofrenda, primero lo que es de Dios, y Dios promete en su palabra que cuidará de ti. Dios cuando dice algo lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Dios promete todo lo que su palabra dice y Dios nunca ha fallado, Dios nunca ha mentido. Dios es santo, santo, santo y Dios cumple su palabra y su promesa. Dice ahí 1 Reyes 17:13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has hecho, pero hazme a mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mira lo que le dijo aquí el siervo de Dios, Elías. El profeta le dijo, no tengas temor. No tengas temor de obrar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Hazle primero al siervo de Dios, hazle primero la obra de Dios, da primero lo que le pertenece a Dios y después viene la porción para ti y para tu familia. Pero das primero lo que tenemos que hacer con la obra de Dios. Porque Dios, mira, Dios ahí estaba mostrándole a esta mujer que quería ser una bendición para ella y para su familia. Pero quería ver un poco de fe en su vida que primero le diera al siervo de Dios. Que primero pudiera tomar una confianza y una seguridad. Decir, pero es que tengo una porción muy poca de pan, de harina. Mi hijo no ha comido en todo el día, yo tampoco he comido. Ya tengo 2 leñitos ahí en el fuego, voy a hacer una tortilla nada más de harina. Y él me dice que la meta en las cenizas y que le dé primero a mí. ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Qué le va a tocar a mi hijo? ¿De qué vamos a vivir nosotros? Y esta mujer en su angustia y en su desesperación tenía que tomar esa decisión. Y a veces esas son las decisiones por las cuales Dios quiere probar nuestra fe, mi querido hermano. Dios quiere probar nuestra fe y nuestra determinación para ver en quién vamos a confiar. Para ver si totalmente vamos a confiar en Dios o solamente nada más vamos a creer cuando sí hay. Bueno, pues como sí hay, como tengo mucho, entonces no te preocupes, yo te doy de comer. Como tengo muchas ovejas, tengo cabritos, tengo bueyes, tengo mucho, de allí voy a agarrar una y te voy a dar de comer. No te preocupes, hermano. Dios quiere probar nuestra fe, aun cuando no hay nada. Aun cuando nuestra pobreza está tan pobre, aun cuando nuestra economía, nuestra circunstancia está tan débil, tan pequeña, de allí Dios quiere probar nuestra fe. El profeta Elías le dice, haz como tú dices, pero dame a mí primero. Dame a mí primero. Una de las cosas que necesitamos que entender es cuidar del siervo de Dios y poder esperar en la promesa de Dios. Que Dios me está diciendo, bueno, si estoy cuidando del siervo de Dios, Dios me va a cuidar a mí. Si estoy cuidando de su obra, Dios va a cuidar de mi familia. Si estoy cuidando y siendo fiel en servirle y en darle a Él primero, Dios va a proveer lo que yo necesito. Y mire, el siguiente pasaje en la Biblia nos lleva también a entender una promesa ahí tan fiel, tan hermosa, de que Dios se manifiesta a través de su poder. Dice también, toda la bendición recompensa tu fidelidad. Toda la bendición va a recompensar esa fidelidad. Todo lo que venga de parte de Dios y que tú en obediencia la hagas, Dios va a recompensar esa fidelidad. Mire ahí lo que dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió el primero. Y después ella y su casa. Mire cuántos días, ¿de dónde sale eso? Dios se habrá equivocado aquí en su palabra.
Si solo tenía un poquito, nomás para una comida, nomás para una porción, nomás probablemente para darle a él. Pero mire lo que está, dice, comió él y después ella y después su casa. Muchos días. Muchos días que Dios estuvo sustentando a aquella mujer viuda que no tenía nada, que tenía un barbecho tan pobre, que tenía una insignificancia de sustento, pero de allí Dios hizo mucho por muchos días. Y el verso 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mantenga mucho cuidado y mucha atención que dice conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Era Dios a través de Elías que le estaba diciendo a esta mujer, confía en mí, dame a mí primero y yo voy a proveer tu necesidad y lo que tú vas a ocupar por varios días. Y Dios le estaba diciendo, confía en Dios, confía en Dios. Y qué bendición cuando confiamos en Dios. Nos agarramos de sus promesas. Y cuando vemos, ¿verdad?, que esas circunstancias, por muy difíciles que sean, esas circunstancias, por muy reducidas que estén en nuestras vidas, pero que no nos detengan de hacer la bendición y llevar la obra de Dios hacia adelante. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por causa de juicio. Se está perdiendo la bendición de muchas y muchas familias que le pudieran dar a Dios. Y ponen de pretexto en decir, no tengo, Señor. ¿Cómo voy a dar si apenas tengo? ¿Cómo voy a dar si ni siquiera tengo ni para comer? ¿Cómo voy a cuidar del siervo? ¿Cómo voy a invertir en la obra si apenas la hago? Hermano, no detengas la bendición de Dios que viene sobre tu vida. Porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Hay mucho de dónde dar. Hay mucho de poder invertir en la obra de Dios. Dice, pero se pierde por causa de juicio. Y que no se pierda esa bendición que viene sobre su vida, mi querido hermano o hermana. La bendición ahí está. Depende de usted en confiar en Dios. Dele a Dios primero. Dé al siervo de Dios primero. Cuide del siervo de Dios. Y yo le prometo, porque su palabra de Dios lo dice, porque Él lo dice, porque Jehová Dios lo dice, que Él va a bendecir su hogar y su familia por muchos y por muchos días. Yo sé que probablemente es difícil para muchos, pero confíe solamente en Dios y dé lo que Él dice. Dele primero a Él, cuide primero del siervo, cuide de la familia del siervo y Dios va a bendecir. Que el Señor les bendiga grandemente y bendiciones para toda la familia. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.